Bueno, hoy quiero que hablemos un poco sobre las inteligencias múltiples. Buenísimo. ¿Han escuchado ese término? No. Sí, creo que sí. Creo que, o sea, en este último tiempo, en lo que es en educación, se empezó a hablar mucho y a empezar a pensar a los estudiantes desde ese lugar, ¿no? Por ahí, un poquito, igual no sé tanto, pero bueno, algunas cosas sí he empezado a escuchar. Bueno. Bien, yo no conozco mucho, nomás. así que bueno, vamos con la pregunta básica, ¿no? ¿Qué son las inteligencias múltiples? Bueno, mira, es cierto lo que mencionaba Lore, esto se empezó a aplicar más que nada en la parte educativa, ¿no? Pero parte de un psicólogo que también es investigador, es docente de la Universidad de Harvard, que es Gardner. Él propone una teoría quizás diferente de lo que se venía teniendo de concepción más tradicional de lo que es la inteligencia. Sí. Entonces, de alguna manera, él propone que en realidad uno puede tener varios tipos de inteligencia. Vieron que a nosotros se nos viene siempre a la mente esto como, bueno, es más inteligente el que tiene lo lógico matemático, ¿no? Y el resto, bueno. Claro. Entonces, no, él dice no, como pueden haber otros tipos de inteligencia que son independientes entre sí y que son también válidas para considerar o evaluar o medir a una persona en el nivel de inteligencia. Primero propone como 7 y después agregó algunas otras más. Impresionante, impresionante. Bueno, ¿y cómo? Porque es importante que podamos realmente conocer este tipo de inteligencias en las personas. ¿Sabes qué? A mí siempre me parece que es bueno tener como una amplitud, ¿no? Cuando uno observa a las personas, ¿no? No encasillar o querer encasillar en algo como muy acotado. Siempre como que me siento como incómoda en ese tipo de cuestiones. Porque me parece que justamente esta teoría te habla esto de la variabilidad natural que tenemos los seres humanos. Claro. ¿Sí? O sea, es algo por naturaleza, somos variables, no nos parecemos entre sí. Tenemos diferentes fortalezas y me parece que esta teoría trae esto de considerar a las personas en distintos aspectos y no solamente en esto que yo les comentaba de que, bueno, si sos bueno en lo que es matemática, listo, sos inteligente, pero por ejemplo, si sos bueno en algo kinestésico corporal, sos menos. Claro. No. O sea, son distintos. O sea, si los evaluás a niveles, este es tan inteligente como el que tiene la lógica matemática, ¿no? Exacto. Pero en otra área, ¿no? Qué importante es poder conocer para relacionarte y para también poder explotar las capacidades de las personas, ¿no? Sí, y te habla mucho también de la inclusión educativa. Y tener esa apertura también, ¿no? De decir, bueno, capaz que no es bueno en matemáticas, pero bueno, vamos a probar con otras cosas. Claro. Exactamente. Claro. Bueno, lo pienso a nivel educativo y a nivel laboral, ¿no? Lo importante. Bueno. Bien, ahora quiero tocar un término que se usó mucho la temporada pasada, ¿no? Y que es cómo se vincula la neuroplasticidad, ¿sí? Con las inteligencias múltiples. Bueno, retomémoslo para los que nos están escuchando ahora. Vieron que cuando nosotros hablamos de neuroplasticidad, que muy bien dijiste el término, tiene que ver con esta capacidad del cerebro de poder cambiarse a sí mismo. O sea, es lo que nos permite aprender durante toda la vida. Si bien hay ciertas etapas donde uno es más plástico, como es la infancia, y por eso explicamos que los cerebros de los niños son como esponjitas porque absorben y aprenden mucho más rápido que los adultos, nunca dejamos de aprender, ¿sí? Entonces, ¿cómo esto puede estar relacionado con las inteligencias múltiples? Cuando nosotros ponemos en práctica diferentes habilidades y repetimos eso en el tiempo, de alguna manera se van haciendo nuevas conexiones en el cerebro y cuanto yo más repito y es más frecuente en el tiempo, eso hace que se refuercen esas conexiones neuronales. Entonces, de alguna manera, a mí me puede permitir aprender diferentes habilidades y tener diferentes capacidades, pero por aprendizaje. Mirá vos, qué bárbaro. Bueno, ¿y cómo podemos potenciar estas inteligencias, no? Bueno, vieron que yo siempre parto como en primer lugar del registro. Para mí es importante que vos digas, bueno, si yo quiero potenciar las inteligencias, bueno, estudiemos a ver cuáles son las inteligencias propuestas. Qué sé yo, está la kinestésica corporal, la lingüística, la musical, la lógica matemática, por decir algunas. Vos decís, bueno, a ver, en estas, ¿en cuál soy bueno? O sea, ¿dónde están mis fortalezas? ¿En cuáles no? ¿En cuáles están mis debilidades? Esto no es mío. Sí, y después no limitarte como, bueno, solo meterte en actividades que tienen que ver en lo que vos sos bueno. Sino animarte
a meterte en actividades que quizás te fomenten y te trabajen en esas que justamente vos no te considerás tan buenas. Que te pongan a prueba. Claro. Sí. Ahí está la conexión con la neuroplasticidad, ¿no? Sí. Es decir, bueno, puedo desarrollar en mi cerebro, como vos decías, por repetición, por exposición también, a estas distintas inteligencias que capaz que no las tengo tan desarrolladas, ¿no? Exactamente. Claro. Qué lindo. Bien, perfecto. La verdad que se aprendió un montón. ¿Qué frase podríamos hacer para resumir esta charla? Bueno, quizás que todos somos inteligentes, pero de diferentes maneras. Perfecto, Bien, sí. Así es, hermosa. Sí, sí. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias.